En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, abre mis labios. Y cantará mi boca tu alabanza. Señor, te confieso todos mis pecados, mis flaquezas y mis fallas, mis muchísimas fallas. Vive con confianza, Dios ha perdonado todos tus pecados, tus flaquezas y tus fallas. Señor, te confieso todos mis pecados, mis flaquezas y mis fallas, mis muchísimas fallas. Vive con confianza, Dios ha perdonado todos tus pecados, tus flaquezas y tus fallas. Gloria sea al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era al principio, es ahora y será siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y escuchamos la lectura del Evangelio para este cuarto domingo. El Evangelio de hoy está tomado de Marcos, capítulo 4, versículos del 35 al 41. Y se encuentra en sus Biblias en la página 1466. Al atardecer de ese mismo día, les dijo: crucemos a la otra orilla. Ellos, dejando a la multitud, lo llevaron a la barca, así como estaba. Había otras barcas junto a la suya. Entonces se desató un fuerte vendaval, y las olas entraban en la barca, que se iba llenando de agua. Jesús estaba en la popa, durmiendo sobre el cabezal. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Despertándose, él increpó al viento y dijo al mar: Silencio, cállate. El viento se aplacó y sobrevino una gran calma. Después les dijo: ¿por qué tienen miedo? ¿Cómo? ¿No tienen fe? Entonces quedaron atemorizados y se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Esta es la palabra inspirada por Dios. Gracia, paz a ustedes, de Dios nuestro Padre, de su Hijo Jesucristo. Amén. Nuestro texto hoy comenzamos aquí, bueno, no es que comenzamos, estamos en un punto de bisagra. Vamos cerrando y abriendo al mismo tiempo. Entonces, encontrar dónde estamos. Venimos en los relatos con toda esta temática de Jesús. Uno podría decir que es un bloque de Jesús y la gente, donde están las parábolas, las enseñanzas, toda esta parte. Y ahora estamos en un texto interesantísimo, pero también de transición. Va cerrando y va abriendo lo que va a venir después, que es Jesús en las otras tierras, del otro lado del lago, ¿no? Entonces, bueno, entre medio, claro, está el lago, o el mar, como quieran llamarlo. Y aquí es donde ocurren estos eventos que nos narra Marcos de una manera muy particular. Claro, después en nosotros toda esta temática de Jesús y la tempestad aparece, pero más diluida, más suavizada. Marcos es esta cuestión tan dura y tan interesante, donde luego de todo ese recorrido, las enseñanzas, las parábolas clásicas, ¿no? Ahí está la parábola del sembrador, está la de la medida, la de la semilla, bueno, todo lo que hemos venido recorriendo. Está el evento de esta situación, digamos, en el lago, donde la única vez que en el Evangelio aparece que Jesús duerme. Ahora, el texto que nosotros hemos leído es el clásico, la traducción, no solo por traducción, sino que justamente es como cuestión interesante nomás. El texto clásico, bueno, van a tener que disculpar que la semana y el invierno en Buenos Aires trae lo suyo. Y bueno, uno toma agua, debería tomar café tal vez, que eso debe ser más efectivo. Pero bueno, el texto clásico que solemos leer, que es el texto del Nuevo Testamento en griego, que se llama, digamos, el texto recepto, el recibido, que es el que se ha usado, de donde han traducido la mayoría
el formato compilado en griego por Erasmo, que es también el general que se ha venido traduciendo, tiene esta versión. Los otros, o sea, lo que se llama el texto crítico, bueno, eso es un poco distinto. El texto crítico, que es más antiguo, porque claro, este debe ser, y ahí al no ser biblista, una de esas cosas no las tiene muy frescas, pero alguna vez uno cursó alguna materia, así que algo debería haber de eso. El texto clásico debe ser del siglo X, más o menos. Nuestra era, por supuesto. No hay Nuevo Testamento antes. Ahora, el texto que se llama crítico, que en realidad lo único que tiene es que es más antiguo, y se fueron descubriendo estos papiros, pero se han ido descubriendo de manera mucho más reciente. Tiene otra formulación. Interesante cuando uno las mira. Alonso Scheckel en su traducción usa el más antiguo. Ahí Jesús dice otra cosa. ¿Cuál es el correcto? No importa, podemos mirarlos juntos, los textos. Pero el otro dice, ¿cómo es que todavía no tienen fe? O sea, esa vueltita del todavía lo conecta de otra manera. O sea, este es más como categórico. ¿Cómo no tienen fe? Ustedes. Ahora, la pregunta del otro texto es, ¿cómo es que todavía no tienen fe? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ponerlos juntos, los textos, para hacernos la pregunta, porque en este paso, desde un territorio conocido a un territorio, entre comillas, el otro territorio, vamos a decir, no necesariamente desconocido, pero el del otro, el que no es parte de lo cotidiano, de lo conocido, ahí aparece la pregunta, o depende cómo la quieran ver, sobre el tema de la fe. Claro, el Nuevo Testamento, como nosotros lo recibimos en griego, no tiene estas distinciones que hacemos hoy en día entre creencia, el credo, lo que recitamos, y el vínculo que se nos establece a partir de la gracia de Dios por medio de la fe. Algunos dirán, bueno, pero eso es muy paulino y es como, sí, bueno, sí, pero es más antiguo inclusive que todo esto que estamos leyendo. Entonces, que sea paulino no lo descalifica, es parte. Eso es justamente por lo que la comunidad grande de fe como iglesia a través de los tiempos fue leyendo la integralidad de los textos y encontrando, bueno, dónde se puede conectar. Eso es teología, es la fe, es lo que creemos. Ahora, entonces, ¿cómo está este tema aquí? Posiblemente no está en el relato de Marcos en este punto el tema grande del vínculo que Dios establece a través de su gracia. Posiblemente tiene que ver más con la conexión. Es decir, no tanto mirado, entre comillas, digamos, desde Dios, con su gracia, más lo de San Pablo, sino dónde estamos nosotros en medio de esto. Claro, ¿qué pasa? Esta pequeña comunidad de discípulos, y que se lee en una comunidad también en la época del relato de Marcos, comunidad ahora de discípulas, discípulos, cómo esa comunidad se relaciona con Jesús y cuáles son las consecuencias. A esto está yendo el texto y esto tiene que ver después en cómo se mira, cómo se percibe lo de afuera. ¿Qué es lo de afuera y qué es lo de adentro? Bueno, claro, y ahí es la pregunta. ¿A través de qué ojos vamos a mirar? ¿Cómo vamos a poder ver aquello que con nuestros simples ojos no se puede ver? Y esto es lo que está en juego en el texto. Es decir, este pequeño grupo de discípulos que han recibido, porque si venimos leyendo el texto, han recibido las enseñanzas directas de Jesús, porque eso es lo que Marcos está trayendo. Están las parábolas, pero también la parábola
que bueno, la parábola sirve para pensar, para reflexionar, pero en el texto de Marcos especialmente está subrayado, y eso lo vamos a encontrar también en los otros, que está para que no se entienda. Entonces uno dice, bueno, pero para qué decir algo para que no se entienda? ¿Qué sentido tiene todo esto? Bueno, claro, hay toda una experiencia de que lo que se está diciendo genera rechazo, y genera rechazo beligerante de parte de todos aquellos que de alguna manera representan la cuestión estática del no cambio, la resistencia absoluta al cambio. Es decir, el grupo de fariseos, que no eran necesariamente de un punto de vista desde la mirada farisea mala gente, todo lo contrario, estaban convencidos que lo que hacían era lo correcto, pero no quieren ningún tipo de cambio porque han llegado a la conclusión de que el absoluto legalismo es lo que sostiene que no se desparrame todo. Que uno puede decir que en algún punto algo de razón tienen, y sí. Es que estas razones que tienen son las que cuando uno las va mirando en otros niveles, terminan sosteniendo todo el sistema de injusticias. O sea, lo que es la tensión de figuras de época, uno puede decir, o no, el concepto de lo demoníaco en el texto. Y entonces, claro, aquí está Jesús, donde las enseñanzas tienen este conflicto. Habían aparecido otro grupo ahí, bueno, y entonces los fariseos se ponen de acuerdo con los herodianos, eso es lo que veníamos leyendo en los textos. Aparece el otro grupo, los señores teólogos, que claro, no vamos a volver a repetir los textos, pero no son los teólogos de la fe, son los teólogos del sistema. Entonces tampoco quieren que cambie nada, y que todo, porque tienen todos sus pactos y sus arreglos, medio mafioso el asunto, nada que envidiar hoy en día, donde nada tiene que cambiar, porque donde se toca algo, alguien pierde aquello que es su coto de casa, sus privilegios. Y bueno, esto va entrando en conflicto. El pequeño grupo de la comunidad de Jesús, vamos a decir que el pequeño grupo de discípulos en realidad es la pequeña comunidad del Nuevo Testamento, ¿no? Que después esto se va leyendo para adelante y para atrás al mismo tiempo. Es decir, ha recibido la enseñanza directa, que son las explicaciones. Si nosotros miramos el texto que heredamos también de Marcos, nosotros y nosotras recibimos esas explicaciones, o sea, las hemos heredado. ¿Qué es lo que está diciendo San Marcos? Esta comunidad, a través del tiempo, es la misma comunidad de los discípulos. Que por un lado, claro, es valiosísimo, pero también refleja que tenemos los mismos problemas. Podemos, entre comillas, estar con Jesús, escuchar a Jesús, recibir las enseñanzas de Jesús, pero la misma pregunta vale. Bueno, ¿dónde está el tema de la fe? Claro, uno puede convertir esto en un problema de la voluntad, y hay que creer. Es como decíamos en los otros textos anteriores. Bueno, hay que ser cuidadosos con esto. Hay que amar al prójimo. Bueno, y sí, habría que hacerlo. En la práctica no funciona. Entonces uno dice, bueno, ¿qué pasa? Y bueno, entonces uno puede decir, bueno, o nos cargamos de culpa y vivimos lamentándonos, y uno pregunta, bueno, ¿qué es lo que eso arregla? Nada. O le echamos la culpa a Dios, tampoco arregla nada. Entonces, a lo mejor hay que encontrar que el texto nos está llevando a otro lugar, a otro escenario, donde tal vez tenemos que volver a preguntarnos, este Jesús en el cual creemos, ¿cómo conecta estas cuestiones que tienen que ver con una necesidad de transformación y de cambio constante de nuestras vidas, que es por supuesto que es obra del Espíritu Santo, pero por lo menos tenemos que tomar nota de algunos indicadores? En este caso, es decir, el texto de Marcos que recibimos es bellísimo en esto del reclamo de los discípulos. ¿No te importa
O sea, no es, Señor, no es el caso del Pedro que se empieza a hundir, entre comillas, por falta de fe, también en el otro texto, cuando camina sobre las aguas. Señor, sálvame. Ese texto nos lleva a otro lugar, a la búsqueda en Jesús de la salvación. Este texto no, este texto es un texto donde la iglesia, la comunidad de fe, le echa la culpa a Jesús de sus problemas. X problemas, en este caso, sí, de la tempestad, que no es poca cosa en ese gran lago, en ese lugar cerrado, donde las tempestades, justamente por ser una especie de palangana cerrada, eran terribles, sigue siendo, aún para navegantes experimentados. O sea, es una situación de crisis en serio. No es una cuestión de gente que se sienta en el sofá y hace reflexiones sobre la fe y la teología. No, no, hay gente que pasa crisis en serio. Pero en la crisis en serio, la pregunta es entonces, ¿cómo nos relacionamos? Este grupo, esta pequeña iglesia, o la iglesia de todos los tiempos, en lugar de hacerse la pregunta más profunda, recurre a Jesús echándole el problema encima. ¿No te importa? Hacemos eso muchas veces, es muy humano, no, no. Tampoco vamos a rasgarnos las vestiduras y decir, aquello, miralos, total, nosotros lo hemos superado. No, estamos en el mismo problema. Y la pregunta es entonces, ¿dónde está nuestro vínculo con este Jesús que justamente es transformador de la cultura y de la historia? Porque lo que nosotros queremos es que nos arregle nuestros problemas sin ceder nada. Yo voy a seguir siendo exactamente igual de testarudo con todo, pero aparte Dios tiene que arreglarme las cosas. Y encima oro para esto. Claro, el problema es que la oración tiene, especialmente en las tradiciones pietistas, una eficacia que va más allá de nosotros y de nosotras. Claro. La campera si el árbol es de manzana. Y sacudimos y sacudimos. El problema es que entonces las manzanas se nos caen y nos parten la cabeza. Y menos mal que el buen Señor no ha hecho árboles de melones, porque esos serían sandías, sería mucho más grave cuando nos caiga encima. Claro, el ejemplo que traía Marta, pues no sé si está abierto el otro micrófono, es esto, bueno, sacudimos el árbol bajando, exigiendo peras y es un manzano. Sería claro, caen manzanas. Entonces, tampoco estamos contentos con lo que cae. Ahora, ¿cómo entonces conectar? Acá hay alguna pista de dónde Marcos ha colocado el relato. La pregunta es quién es Jesucristo, cómo leemos a Jesucristo después de la resurrección, y hoy el texto ha dado este paso grande, Jesucristo en nuestras vidas como comunidad y como personas. ¿Cuál es la eficacia de la fe? Claro, gran parte de esto tiene que ver cuando quiero una religión a la carta. Es decir, donde yo quiero traer mi propio modelo y que los demás se acomode a eso. A través de los siglos, la Iglesia ha tenido que navegar estas problemáticas y siguen estando presentes, siguen siendo las mismas. Es decir, donde, bueno, simplemente acomodamos nuestra religiosidad a nuestras, entre comillas, lista de necesidades. El problema es que la lista de necesidades no mira la integralidad de cómo Dios mira toda su creación en cuanto al bienestar de esa creación. Entonces, claro, cree que necesitamos que lo que creemos, la fe, se acomode a nosotros. En nuestro pequeño cuadradito. Ahora, si venimos leyendo los textos, vemos que el problema de los fariseos y de los escribas que aparecieron hasta ahora en el texto de Marcos, el problema, en la mirada pequeña, algo de razón tienen. Quieren cuidar que las cosas no cambien para que no haya un gran despiole. Bueno, cuando uno achica, sí. El problema es cuando uno agranda y dice, sí, pero estos problemas vienen por cosas mucho mayores, que sí necesitan ser abordados. Y el problema es que Jesús apunta a eso. Dice, cuando se acomoda la parte mayor, entonces
¿Por qué hago una pausa? Porque Facundo cruza y entonces bloquea la cámara. Y entonces cuando lo editemos, tal vez podamos editar y el audio sigue. Bueno, así es la vida en estas cosas artesanales de la vida. ¿Dónde estábamos? En San Marcos y en Jesucristo y en la fe. Volvemos entonces a donde estábamos. Entonces la pregunta es, ¿cómo conecta todo esto? Bueno, nosotros podemos tener un paquete de creencias, podemos mirar las cosas en nuestro pequeño mundo, el microcosmo, ¿no? El chiquitito, pero a esa primera comunidad de discípulos, discípulas, a la comunidad de la barca, no les resuelve el problema del terror de lo que está pasando. Por supuesto, cuando achicamos, tienen toda la razón, porque la están pasando mal. El problema es cuando uno vuelve a abrir. Por eso, tal vez la pregunta del texto más antiguo, ¿cómo es que aún, todavía, aún, esa pequeña distinción del texto antiguo, tal vez es interesante, porque es, ¿qué pasa con nuestro recorrido de fe en la vida? ¿Cómo conecta? El texto más reciente, que es el que tendemos a usar, el del siglo X, pregunta, ¿cómo es que no tienen fe? El problema es justamente cuando nuestro recorrido con Jesús, de alguna manera lo achicamos, entonces no miramos la cuestión grande, esta cuestión de que encontraríamos en Lutero también, ¿no? Agustín, esto de que Dios está por sobre y engloba toda la creación. Y entonces reducimos a nuestras propias agendas, en cualquier época, en cualquier lugar, y no estamos dispuestos a cambiar nada. Es más, en nombre del bien, en nombre de Dios, mantenemos las cosas como están. El problema es que ese Dios no es el Dios que se revela plenamente en Jesucristo. Entonces, el problema es que ese Jesús que nos hemos fabricado no es el Jesús de la encarnación, el Dios que toma la humanidad en sí y lleva la carga a la cruz para una transformación de un mundo nuevo de bienestar, de justicia, donde justamente no haya todas las consecuencias del mundo que tenemos, que hemos construido, y que en el fondo queremos guardarnos. Por eso no se produce ese punto en el marco de la comunidad de fe. Fuera del marco de la comunidad de fe, bueno, hay otras cosas. Ahora vamos a ver que el texto nos va a llevar del otro lado de la frontera para mirar qué es lo que hay ahí. Pero eso será para más adelante. Hoy la pregunta de siempre es, y es la pregunta también del relato que llamamos, mal llamado Antiguo Testamento, deberíamos llamar el Testamento que después se relee a partir del evento de Jesucristo, pero bueno, esa distinción entre nuevo y antiguo es poco feliz, pero bueno, es la que tenemos. Donde constantemente, junto con la ley, están los profetas. O sea, el texto que heredamos no es un texto lineal, sino un texto integrado, donde la ley viene junto con la profecía y con la sabiduría y los demás escritos. Está todo junto y hay que poder leerlo todo junto. Ahí es donde Dios actúa. Entonces, el problema que viene hoy es justamente lo que Jesús nos trae. Y vamos al texto más antiguo. ¿Cómo es que todavía no tenemos fe en nuestro caminar, donde Dios nos ha invitado a caminar juntos y juntas con la centralidad de Jesucristo, Dios que asume plenamente la humanidad? Claro, esto después nos trae un montón de problemas, pero el mayor terror que están experimentando aquí, hoy y siempre, es el terror de tener que soltar aquello que nos da seguridad. La seguridad está en que no haya tormenta.
Y el problema es que la tormenta llega y no es que viene por un designio malvado. Ni siquiera está, en el texto es un texto bellísimo, ni siquiera está el demonio sacudiéndoles la barca. Es simplemente el viento. O totalmente el viento. ¿Ah? Después podemos trasladarlo a nuestras vidas, a nuestras mareas, a nuestras sociedades, a nuestro mundo, desde las grandes injusticias que no queremos soltar. Porque ¿por qué el mundo es injusto? Simplemente porque no estamos dispuestos a cambiar. Porque el evento de Jesucristo es eso. ¿Por qué no cambian las cosas en las iglesias? Porque alguien se beneficia y no queremos cambiar. Por eso. No es tan complejo. Ahora, sí, tiene la complejidad de que Jesús finalmente nos dice en nuestro texto, y bueno, ahí está el problema de la falta de fe. La falta de fe está en que no queremos cambiar. Así que no es que la fe se obtiene por la voluntad, pero su falta de fe es la voluntad de no querer soltar lo otro y que solo me resuelvan mis problemas. Bueno, no funciona así. Ese es el problema. La intervención de Jesús es lo que trae la calma, pero la intervención de Jesús tiene que ver con ese vínculo que la propia comunidad de fe, eclesia, no está dispuesta a detener. Es decir, entonces, no es una cuestión de lo mío y hacer arreglos personales con Dios. Los arreglitos, ¿no? Como se dice, bueno, hablo con este, hablo con el otro, chimenteo, eso. No, es la cuestión de un Dios que busca el bienestar de toda la creación y estamos invitadas a ser parte de eso. Pero esto nos va a llevar indefectiblemente a soltar nuestro amor por los sistemas y buscar justamente aquello que está vinculado con esas imágenes del reino de Dios que tienen que ver con bienestar, justicia, paz, solidaridad absoluta, especialmente con aquellos que están peor posicionados dentro de toda esta estructuración. Que nuestro Señor nos bendiga en esta semana, que renueve nuestra fe, que nos dé la posibilidad de poder soltar para ser parte de la invitación de su reino eterno. Amén. Amén. Bendigamos al Señor, demos gracias a nuestro Dios, que el Dios omnipotente nos bendiga. Amén. Vayamos junto con Él, sirvamos al mundo, pueblo de Dios. Obremos para que reine en nuestro tiempo la paz y el amor. Nuestros cuerpos vamos a dar, nuestras mentes a iluminar, porque su justicia reine para siempre. Amén. Vayamos junto con Él, sirvamos al mundo, pueblo de Dios. Obremos para que reine en nuestro tiempo la paz y el amor. Bendigamos al Señor, demos gracias a nuestro Dios, quien el Dios omnipotente nos bendiga.